Dios, ante la pregunta, ante el reto, ante el desafío de una generación, responde con un carisma que deposita en un fundador, cabe decir, en un santo. La Inmaculada nunca falla. Podría extenderme yo en esta consideración contando algo de mi vida. No me falló a los 16 años cuando llegué a la universidad, porque la Inmaculada, cuando estaba en mitad de carrera, me llevó a los estudiantes católicos y me hizo dar la cara por Cristo en un ambiente muy difícil. La Inmaculada nunca falla. La vida del Padre Morales creo que tiene mucho que decir en sus dos facetas, la faceta de laico y la faceta de sacerdote jesuita. Como laico, él especialmente en su vida universitaria fue un hombre totalmente entregado, que fue muy amigo de sus amigos, muy buen estudiante y que supo relacionarse con muchas personas, pero a la vez siendo un laico comprometido dentro de los estudiantes católicos desde 1924 a 1932, estuvo muy a la altura de sus circunstancias y siendo un líder que arrastraba a otros. Con motivo de la Exposición Universal de Barcelona del año 1929, le presentan a Amparo García Monsalve, que iba a ser su novia durante 2 o 3 años. Él tenía una vocación política, él quiso ser político, se preparaba para ser abogado del Estado, pero en el año 31, en mayo del 31, suspende las oposiciones de abogado del Estado y en el año 32 va a Bolonia a hacer el doctorado. En realidad, como luego hemos sabido, él no iba a Bolonia a hacer el doctorado en Derecho, sino que quería separarse de aquel afecto que tenía para ver más claramente, sin estar unido a Amparo, si él realmente tenía una vocación o no. Y allí, un 14 de mayo, como él contó muchas veces, víspera de Pentecostés, un sábado, recibe la carta de un amigo en la que le dice, como él muchas veces contó, con una letra endiablada en la que me costó mucho descifrar lo que me decía: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Aquellas palabras que yo había oído muchas veces y había leído muchas veces, me derivaron del caballo de mi carrera, del caballo de mi doctorado, del caballo de mi novia, de mi familia, a quien quería mucho, que me estaba esperando en Madrid. Y entonces la Virgen me iluminó las palabras del Evangelio que todos hemos oído muchas veces, y no tuve valor a los 2 meses para venirme a España, porque no hubiese resistido a las lágrimas de mi madre, y el Señor me dio fuerza para embarcarme directamente hacia Bélgica. Y él dice que estaba preparando un examen de Derecho Civil que tenía el lunes, pero que cerró el libro y se marchó a la iglesia de los jesuitas, donde tenía su director espiritual, y le dijo que él en aquel billete, aquella pequeña carta, había comprendido, además en aquella víspera de Pentecostés, el Espíritu Santo había hablado por su amigo y que él quería hacerse jesuita. Termina la tesis y en julio, el 13 de julio, entra en el noviciado de Chevetón. Era una persona como persona íntegra. Es decir, tenía unos criterios y esos criterios eran los que predicaba y los que vivía. Un hombre, como digo, íntegro en su vocación, íntegro
como jesuita, es decir, vivía las constituciones de San Ignacio, vivía como jesuita íntegramente, sin medias tintas, sin a medias, con... No, vivía como jesuita, es decir, se le puede poner modelo de jesuita de siempre. Vi al padre Morales por primera vez en una misa de la Virgen en Madrid y lo que pensé es un hombre auténtico, lo que habla y lo que predica es lo que vive. Arrastraba porque se entregaba sobre todo en la dirección espiritual y porque confiaba en cada uno de nosotros, de los jóvenes que iba conociendo. Nos enseñaba a amar a la Virgen y a buscar pues nuevos apóstoles entre nuestros compañeros. Yo conocí al padre Morales cuando tenía 14 años y creo que fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, porque a raíz de conocerle, empezar un trato con él, empezar la dirección espiritual con él y hacer ejercicios espirituales con él, mi vida tomó otro rumbo, cambió. Yo le veía al padre Morales como un sacerdote que se donó totalmente a su misión, tenía claro lo que Dios le pedía, el objetivo de su vida y fue a por ello. No perdió ni un minuto de su tiempo y fue una vida de entrega total. El sacerdocio lo entiende de una forma victimal en sí mismo, es decir, de seguir a Cristo, a la vocación que Cristo le llama sacerdotal con todo su ser, pero por otra parte él entiende su vocación, creo yo, desde el punto de vista del laicado, para formar laicos. Es decir, él no se siente en ningún momento un párroco, un señor que atiende a una pequeña grey, sino un hombre que forma laicos para el mundo. Él entendía que la gran potencia de la Iglesia estaba en el laicado. Para mí su sacerdocio ha sido inculcar este espíritu de ofrenda, de inmolación, y eso en muchísimos detalles se percibía. Jamás percibimos una queja en sus labios. No era fácil saber si estaba cansado, si algo le disgustaba. Había un gran dominio interior y un espíritu de inmolación, de mortificación muy grande. Y eso es una manera de vivir el sacerdocio, él como sacerdote, que también podíamos vivir nosotros como laicos. El padre vive en su propia persona ciertas persecuciones, ciertos momentos difíciles en los que él ve la mano de Dios. Él tenía una gran obra del año 46 al 60, durante esos 14 años, él crea una gigantesca obra social en Madrid, que es el Hogar del Empleado. De esa obra surge un núcleo, esa obra tenía miles de hombres totalmente entregados, pero surge un núcleo de unos 40 o 50 que son los Cruzados de Santa María, totalmente entregados a Dios. Pero evidentemente va a surgir dentro de esa misma obra un núcleo que no está de acuerdo con él. Este núcleo le va a denunciar ante el provincial de la compañía y el provincial de la compañía lo separa de aquella gigantesca obra, mandándolo primero como director espiritual de ICAE y luego 2 años, del 61 al 63, a Badajoz. Y él, según testimonio que a mí me han dado varios jesuitas muy amigos suyos de ese momento, en ningún momento hizo ningún comentario, ninguna crítica, ninguna queja. Y luego, al iniciar el Hogar del Empleado, la Inmaculada nunca falló. Y como consecuencia del Hogar del Empleado, ha surgido la milicia de la Virgen. Y la Inmaculada nunca falla. No solamente en estos acontecimientos externos a que estoy aludiendo, sino en las luchas íntimas que tiene que tener todo cristiano hasta llegar a ver a la Virgen
en el momento sublime, que llaman los descreídos de Madrid, llaman muerte, y los cristianos del Evangelio llamamos empezar a vivir. En vez de retorcerse o protestar, él va a utilizar los medios sobrenaturales. Es decir, ahora Dios quiere que yo esté aquí y yo estoy aquí. Gracias a eso, a esos 2 años que está en Badajoz y Cáceres, va a fundar la institución en Badajoz y Cáceres. Bueno, pues yo tuve la suerte y la gracia de conocer al Padre Morales hace muchos años, cuando tenía 14 o 15 años, y siempre acudía, sobre todo a través de Abelardo, que fue un poco también el que hizo ejercicios espirituales y que me marcó mucho. Pues el Padre Morales también fue clave para mi vida, hacía muchos retiros con él, a muchos encuentros, y siempre me hizo mucho bien. Recuerdo también que cuando yo estaba muy mayor iba mucho por Valladolid, yo estaba el director del Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús, y alguna vez incluso tuve la suerte de que se confesó conmigo y pude comprobar su altura, su profundidad, la santidad de este hombre. Así que puedo decir que me considero un privilegiado a la hora de conocer a este siervo de Dios, que siempre me enseñó, como siempre he dicho, el amor a Jesucristo, el amor a la Virgen, el amor a la Iglesia. De la historia muy concreta, pues ha sido un hombre que apuesta por el laicado, apuesta por la vida consagrada en el mundo, apuesta por hombres y mujeres que vivan la consagración como un instituto secular, que cuando él empieza prácticamente eran pioneros, ¿no? Y apuesta sobre todo por la familia, y apuesta por la juventud, y apuesta por formar minorías que dentro de la masa puedan decirnos cómo sabe el amor de Dios. Preguntas a flor de piel, encontré en él el padre paciente que me acompañó, y antes lo he dicho en la conferencia, jamás retuvo posesivamente lo que era el destino que Dios había trazado para mí como vocación personal. Es por tanto el recuerdo de un padre delicado, respetuoso, que es instrumento de Dios, y como tal me quiso acompañar, dejándome volar hacia los vientos y aires que en su iglesia Dios me tenía trazados. El Hogar del Empleado son miles de hombres que en el Madrid de los 50 están haciendo una gran labor social. Él, de un puñado de hombres que sin él quererlo le van a decir que quieren entregar su vida a Dios, pero sin entrar en la vida religiosa, sin entrar en un seminario o un noviciado, con ellos él va a crear los Cruzados de Santa María. Muchos años después, porque él en un principio nunca quiso trabajar con mujeres, a partir de 2 mujeres de un banco que quieren hacer surgir la misma obra entre mujeres, surgirán las Cruzadas de Santa María. Y la milicia es simplemente esa continuación de trabajar con los jóvenes, ¿no? Yo entonces iniciaba mi carrera mi carrera universitaria en la Universidad Complutense de Madrid. Y bien es verdad que yo primeramente fui a otra residencia, pero una compañera mía de colegio me invitó a que fuera con ella a esta primera residencia, que nunca lo llamábamos residencia, sino hogares de Santa María, un hogar donde se hacía vida de familia y donde pues recibíamos una formación muy completa. Y allí pues surgió enseguida el conocer al Padre Morales, el entrevistarme con él. Y tengo que confesar que al principio no me cayó muy simpático, no me cayó bien, pero fíjense si me cayó después bien el Padre Morales, que desde ese momento nunca más me separé de él. O sea que no es que me cayó bien, es que a mí me cambió la vida, y no solamente me cambió la vida, sino que me impulsó con un gran respeto a que yo consagrara totalmente mi vida al Señor, a la formación de los jóvenes, en esa obra que entonces era algo muy incipiente y que la Virgen le estaba inspirando a él. La impresión desde el primer momento es que era un hombre de Dios, totalmente de Dios, y un hombre que todas las grandes cualidades humanas de las cuales el Señor le había dotado, pues las puso
al servicio del Señor, al servicio de la evangelización de los jóvenes. En los años 80, cuando iniciaba yo la universidad, en que ya pues hablé con él una vez, me acogió muy afablemente y enseguida me lanzó a hacer cosas. Yo salí de la primera entrevista y digo, madre mía, o sea, es impresionante, ¿no? Porque prácticamente yo venía con calma a contarle, había empezado a hacer magisterio, pues ya me lanzó a hacer actividad, a hacer cosas, a dar testimonio, y salí entusiasmado, pero al mismo tiempo asustado, ¿no? de esa primera vez que hablé con él. El padre Morales celebraba la misa con tal recogimiento y con tal fervor que encendía la fe. A mí me hizo entender lo que era la Eucaristía, la Santa Misa. Era pues eso, ¿no? Una experiencia única y podría decir mística verle celebrar una Santa Misa. Él entendía el sacerdocio absolutamente vinculado a la Eucaristía. Entonces, él se transformaba en las Eucaristías, entraba, por decirlo, para entendernos bien, en otra dimensión, en otro mundo. Es un enamorado completamente de la Virgen. En varios conventos le llamaban con un apelativo que yo nunca le había oído a él, ni lógicamente nunca, y era el Caballero de la Inmaculada. Así le llamaban. ¿Por qué? Pues porque sencillamente el amor que el padre tenía por la Virgen Inmaculada, pero por la Virgen, lo transmitía siempre. Por ejemplo, ahora es muy normal en España la novena de la Inmaculada y la vigilia de la Inmaculada. Esto lo empezó él. A mí me encantaba y me ayudaba muchísimo, y eso lo hacía mucho con los jóvenes, a contemplar, por ejemplo, la Semana Santa, la Pasión de Cristo, otros pasajes de la vida de Cristo con los ojos de María. Y él quería que nos metiéramos, por así decirlo, en el corazón de la Virgen para desde ahí contemplar a Cristo o desde ahí seguir a Cristo. Los que le hemos conocido le vimos siempre como un apóstol impresionante, y especialmente un apóstol de los laicos y de los jóvenes. Que nos llaman la atención porque que está inspirado en la famosa frase de San Ignacio de Loyola, copito ergo sum. Él dio mucha importancia a algo que, bueno, pues es uno de los sellos con los que está marcada toda su obra, que es la importancia de la base humana en la formación. Aparecía como un hombre muy exigente. Efectivamente exigía, pero exigía amorosamente, de manera que le seguíamos. Y el contacto era con Dios, con la Virgen, su madre, nuestra madre, enamorado de la Virgen, era un enamorado de la Virgen. Lo primero que hacía era ponerte en contacto con la Virgen. Era una persona que confiaba muchísimo en la juventud, y no de una manera pues soñadora o meliflua. Era una persona que exigía, o sea, mística, la pedagogía del padre Morales: voluntad, reflexión, espíritu combativo, constancia, 4 pilares que sustentan la vida de toda persona. Porque el humilde no se desalienta en sus caídas. El humilde sabe que tiene que estar empezando siempre, y canta la gloria de Dios en sus fallos y en sus miserias y en sus pecados, porque no piensa más que en amar. Y según nos decía San Bernardo, el que ama, ama, y no sabe otra cosa, decía el santo. No sabe ni lamentarse de sus caídas, ni desalentarse en sus fracasos personales en orden a la santidad del Evangelio, ni en sus fracasos profesionales
ni en sus fracasos familiares, ni en sus fracasos apostólicos. Humilde es el que sonríe ante el fracaso, ante el desprecio, porque mira, hasta que tú no te pongas el mundo por montera, hasta que tú no prescindas de lo que dirán de ti o dejarán de decir, hasta que tú no sacrifiques el deseo de agradar, que hombres y sobre todo mujeres tienen tan entrañado, tú no podrás cumplir el designio de la Iglesia al aprobar las constituciones de los cruzados de la Virgen. Él siempre se acordaba y te preguntaba, ¿y esa chica de la que me hablaste el otro día? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y bueno, siempre estaba pendiente de todo y de todas. Después una frase que él solía decir era repetición o exponente de lo que él vivía. Las ideas no se comprenden hasta que no se viven y se dejan de comprender cuando se dejan de vivir. El padre Morales vivía esa vida interior, vivía esa confianza intensa en los jóvenes, tiraba de nosotros, tiraba de una manera impresionante. No puedo, padre, no puedo. ¿Cómo que no, hijita? Adelante. Y entonces siempre era el timón, ¿no?, que nos dirigía hacia cumbres que veíamos inalcanzables, pero que, ¿por qué? Porque armonizaba esa vida interior y esa formación humana, donde entendimiento, cabeza, voluntad y corazón, las tres partes de la persona, estaban interrelacionadas de una manera armoniosa en él, y eso tiraba de nosotros. Y era un director espiritual fantástico, y en la confesión era magistral. La confesión eran confesiones brevísimas, de 2, 3, 4 minutos. En cuanto intentabas decir algo más, decía, eso me lo cuentas en la dirección espiritual. No dejaba, la confesión era muy corta porque no dejaba seguir, y luego la dirección espiritual era magistral también. Un hombre de Dios totalmente. Tengo conciencia de que he vivido al lado de una persona santa. Y cuando me preguntaron en el proceso, para dar testimonio en el proceso de canonización, que qué virtudes heroicas le había visto yo practicar al padre Morales, yo dije, pues mire, todas. Pregúnteme de la que quiera, que tengo varios ejemplos de cada una. Yo creo que de las virtudes más importantes del padre, él es la vida de fe, ¿no? Él vive la fe en plenitud, ¿no? Vive la fe en todos los momentos de su vida, de su existencia, tanto en lo bueno como en lo malo. Él ve la mano providente de un Dios que le ama y que lo hace todo por su bien, ¿no? Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios y no nos cansemos de dárselas. Y otra virtud que era la caridad, o sea, una caridad exquisita, de forma que no solamente él no hablaba nunca mal de nadie, sino que no te dejaba a ti hablar mal de nadie. Y yo tengo la experiencia de que una vez, yo creo que con razón, quería poner de relieve que una persona, que además había sido compañero suyo y él le conocía muy bien, pues estaba dando un mal ejemplo en una plaza de Madrid, y yo un poco escandalizada, mire padre, es que fíjese lo que he visto. No me dejó contárselo. Me decía, suspende el juicio, yo le he visto hacer cosas maravillosas. Y yo ya, ante la insistencia de que él no me dejaba hablar y yo quería contarle lo que había visto, pues le dije, padre, por favor, déjeme contarle lo que he visto, y después me confieso. Y me dijo, no, suspende el juicio. Es decir, que el padre era una caridad exquisita, no hablaba nunca mal de nadie, siempre potenciaba lo positivo de las personas,
Y a mí me parece que esa era una virtud heroica. Y un amor a la Virgen que yo creo que es de donde brotaban todas sus virtudes y toda su obra. El padre Tomás Morales representa una de las páginas más lúcidas de la historia reciente de la vida consagrada, porque acertó a vivir con enorme sencillez y exquisita fidelidad su condición de hijo de Dios, de hijo de la Iglesia y de hijo de su época. Esta triple filiación, Dios, la Iglesia y la época, es la que le constituyó en alguien que aportó una verdadera novitas, atento a la historia, es decir, a los retos, a las trampas y a las esperanzas de su momento histórico, consintió, por así decir, que el Espíritu Santo respondiese en su humana biografía a las preguntas de urgencias de su mundo y de su Iglesia. Así te arreglas tú, recobrando tu unidad, cabeza, voluntad, corazón, arreglas a la cruzada, arreglas a la Iglesia y arreglas al mundo, entregando tu cabeza y tu vida por amor a Dios. Ya fueron los años, digamos, más los últimos años del padre, donde yo iba hablando con él de vez en cuando, y la experiencia ahí era que él, pues de alguna manera, se le veía mucho más endiosado. Yo le veía que como que ya estaba suspirando por entrar en la casa del padre. El padre nos dejó en un momento inesperado, que no pensábamos que fuera a ser tan inmediato, ¿no? Como que de alguna manera Dios le había reducido a una infancia espiritual, que es algo que dices, bueno, pues es un proceso, ¿no? que ves, ¿no? Que de ser lo que era para nosotros, pues le había dejado reducido a eso, ¿no? Y también a lo mejor es providencial que él no muriera rodeado de todos nosotros, sino, bueno, pues en la soledad, delante del Señor, y ya está, ¿no? Todo esto es lo que reconocemos en la obra del padre Tomás Morales. Su novedad, que se inserta en la tradición eclesial, que se nutre de la savia carmelitana en ese tronco ignaciano y que es capaz de alumbrar un vasto movimiento de laicos en marcha, verdadera forja de auténticos hombres y mujeres que abren la consagración en el mundo secular como auténtico reto abrazado por Dios y como verdadero desafío al que el Señor ha querido responder en su Iglesia con este nuevo carisma que depositó en Tomás Morales.